¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a jueves 5 de agosto. Celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María, conocida como Santa María la Mayor. Después del Concilio de Éfeso en el 431, Concilio de Éfeso, año 431, en el que la Madre de Jesús fue proclamada Madre de Dios, el Papa Sixto III, del 432 al 440, en el que gobernó, erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios, basílica que fue llamada más tarde Santa María la Mayor. Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. Muy bien, hoy vamos a escuchar el Evangelio que es de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. Pues por un lado, decíamos, hoy es la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, que tiene una historia muy bonita después del Concilio de Éfeso, en el que se proclama solemnemente el primer dogma mariano. La Santísima Virgen María es Madre de Dios. Después de eso, bueno, pues se dedica a la Santa Madre de Dios. Se erige en Roma, sobre el monte Esquilino,
esta basílica dedicada a Santa María, Madre de Dios. Es una basílica muy bella. He tenido la gracia, la bendición, la dicha, el regalo de poder haber estado allí, y es impresionante, muy muy hermosa, como las otras basílicas de Roma, la de San Pedro, la de San Juan de Letrán, la de San Pablo Extramuros, esta de Santa María la Mayor, verdaderamente hermosa. Me gustaría solamente mencionar un poquito de esto, porque trae la liturgia de las horas hoy en el oficio de lectura una homilía de San Cirilo de Alejandría, obispo, pronunciada precisamente en el concilio de Éfeso en el 431, que son alabanzas a la Madre de Dios, y él se pone muy contento porque pues esto no era tan fácil decirlo en aquel tiempo, que María era Madre de Dios, porque bueno, los cristianos lo sabían, pero se habían introducido unas ideas heréticas que decían lo contrario, que decían que la Santísima Virgen María solamente era Madre de Jesús, del hombre, y que después se había metido el Hijo de Dios en Jesús, en el bautismo, y se había salido en la cruz, ¿no? Y pues eran ideas heréticas que se combatieron. Se llegó a la confirmación, se confirmó la verdad de que María es Madre de Dios, porque al ser Madre de Jesucristo es Madre de la persona de Dios, no porque haya creado a Dios, ella no lo crea, ella lo engendró en su vientre, y lo dio a luz, y al dar a luz, da a luz la persona entera, la persona divina del Verbo que se ha encarnado y que ha tomado humanidad en su vientre purísimo. Y bueno, esto es acerca del dogma mariano, pero ahí dice San Cirilo de Alejandría que ¿a poco no puede el arquitecto morar en la casa que él creó? Claro que puede. Y dice también, ¿a poco no puede el amo adoptar a la sierva como su mamá? Claro que puede. Entonces, bueno, son argumentos para hablar de este don de María, que es Madre de Dios. Pero vamos al Evangelio, porque el Evangelio también es muy interesante. Nos habla primero de que la iglesia está fundamentada, la iglesia de Cristo, sobre su persona, sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Tú quitas la piedra angular y todo el edificio se cae. O sea, no tiene sentido la iglesia sin Jesucristo. Y para esto Jesús les pregunta a sus apóstoles, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, ya les responden. Hoy en día dirán cosas peores, dirían algunos, y han dicho que Jesús es un extraterrestre, o que Jesús era un revolucionario tipo comunista, algo así, o que Jesús simplemente era un gran hombre, un gran maestro, y no le atinan a la identidad de Jesucristo. Entonces por eso luego le pregunta a los apóstoles ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, inspirado por Dios, porque no se lo dijo la carne ni la sangre, o sea, no viene de su humanidad simplemente, sino de la inspiración divina. Y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús
lo elogia. Y entonces le dice también él su identidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? O sea que la iglesia de Cristo es la iglesia donde está su vicario, que es sucesor de Pedro, el Papa. La palabra Papa son siglas. Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. El Papa es el sucesor de San Pedro. Y quien está en la iglesia donde está el sucesor de Pedro, está en la iglesia de Cristo. Así de fácil, una sola iglesia. Pero lo que me llama la atención sobre todo es el final, en el que después de todo esto, Jesús también les anuncia a los apóstoles su pasión, de que padecería, sufriría y moriría a manos de los líderes religiosos del pueblo. Y entonces Pedro trata de disuadirlo, y entonces Jesucristo lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Y me gusta mucho la traducción de la Biblia latinoamericana porque nos ayuda a entender mejor por qué él lo reprende, ¿no? Le dice: ¿quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Uy, entonces uno se queda frío porque su vicario, a quien hace unos minutitos había elogiado por haberse dejado guiar por la inspiración de Dios y haberle revelado, haberle dicho su verdadera identidad como hijo de Dios, ahorita lo reprende por haberse dejado llevar por las ambiciones de los hombres y entonces haberse dejado llevar por el espíritu del mal, o sea, por el demonio. Y fíjense, o sea, yo recuerdo en el seminario muy claro que el padre José González Quintanar, que nos daba historia de la iglesia, nos dijo que, por ejemplo, el siglo X, en la historia de la iglesia, fue muy oscuro porque era un siglo en el que los papas simplemente moralmente no daban una, vivían una vida muy, muy mala. Estaban siendo promotores del escándalo, ¿no? Con su vida pues que estaba muy, muy alejada del Evangelio. Entonces veamos pues aquí este Evangelio. Por un lado, el Papa puede dejarse guiar por el Espíritu de Dios y transmitir la verdad de Dios, o puede dejarse llevar por las ambiciones de los hombres y buscar eso. Y entonces, queridos hermanos, le decimos Santo Padre porque está consagrado a Dios de una forma especialísima, muchísimo más especial que cualquiera de nosotros. Se debe a Dios enormemente, y necesita enormemente nuestras oraciones. Debemos amar enormemente al Papa, a cualquier Papa que nos toque en el tiempo. Debemos amarlo profundamente como vicario de Cristo, como pastor supremo, como cabeza visible de la iglesia, como sucesor de San Pedro. Debemos amarlo y orar muchísimo por él, pero también hay ocasiones en las que los papas hablan desde sus opiniones personales, y esas opiniones personales pueden estar contaminadas por el error. Y entonces, como la historia lo ha manifestado, entonces tenemos que estar alertas, no juzgar jamás al Papa, no juzgar a nadie, porque Cristo lo ha dicho: no juzguen si no quieren ser juzgados. No nos toca juzgar,
Nos toca amar y orar por las personas, pero también tenemos que discernir, porque en ocasiones el Papa puede hablar a título personal por una opinión propia y puede ser errada su opinión y eso nos puede extraviar. Tenemos que ir madurando en nuestra fe para fundamentar nuestra fe bajo estos 3 pilares: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, y discerniendo todas las realidades bajo estos criterios, entonces descubrir la verdad. Que Dios pues nos ayude, que el Señor se digne bendecir abundantemente a nuestro Santo Padre Francisco, que lo libre de las ambiciones humanas, que lo proteja y que nos dé a nosotros la gracia del discernimiento para saber distinguir entre lo que digan nuestros pastores, la verdad de Dios, y los asuntos meramente humanos, o peor aún, algún veneno del maligno, algún error, alguna herejía. Que Dios nos libre de todo esto. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.